Antes que nada quiero agradecer a la ULSA por la invitación a dar esta plática con ustedes. El tema que me encargaron de comentar con ustedes es responsabilidad social empresarial, un enfoque en el desarrollo sustentable. Y le agradezco a la ULSA que me ha hecho esta invitación porque es un tema que a mí en lo personal me apasiona, me ha ocupado un buen tiempo de mi vida profesional. Y es que cuando por primera vez pensé en esto, una vez que estaba yo joven, haciendo una trayectoria, haciendo unas caminatas por las sierras en Guatemala, y en las casas donde nos invitaban a comer la gente de las comunidades, nos permitían entrar a sus casas a comer, había unas estufas con un diseño muy particular que tenían la característica de que eran muy eficientes en la transmisión de calor y además protegían a las familias de la entrada del humo, era muy eficiente también en la salida del humo. Les pregunté que cómo habían llegado a ese diseño y me dijeron que las había hecho un ingeniero que estaba asignado en un programa que era muy popular en Estados Unidos en los 60, 70, todavía por los 80, no me acuerdo cómo se llama este programa, pero básicamente consistía en que un profesionista dedicaba un año de su vida, al menos, para irse a alguna población, ya sea de países en desarrollo, como Latinoamérica, África, la India, etcétera, y aplicaba sus conocimientos en una actividad práctica útil para la población, para la comunidad. Y me encantó la idea, dije, esto está genial. Imagínate llegar a un poblado que tiene tantas necesidades y poder contribuir con tus conocimientos a solucionarles un problema que les aqueja. Lo único que me hizo ruido es decir, ¿pero un año? ¿De dónde voy a sacar un año? En ese tiempo me vine a radicar a Ciudad Obregón, a ayudarle a mi padre a iniciar un negocio. Había full time, todo el tiempo ocupado en eso, y yo posponía y decía, bueno, ¿cuándo tenés un año? ¿Cuándo tenés un año? Después, pues, la empresa empezó a crecer, aumentaron las responsabilidades, luego llegó la familia, y dice, pues, ¿cómo me voy en un año? Y mientras, ¿quién se encarga de darle compañía, alimento, bienestar a mis hijos? Y entonces se me atravesó el tema de la empresa socialmente responsable. Y me di cuenta, para mí fue una revelación, que no tenía que ir un año a ningún lugar recóndito del mundo, que yo podía hacer trabajo por mi comunidad, desde mi empresa, sin descuidar mi negocio, sin descuidar mi familia, teniendo impacto social positivo y tampoco lejos de donde estábamos, a la vuelta de la empresa. Y eso es lo que quisiera compartir el día de hoy con ustedes. ¿Cómo se puede hacer eso? De manera que para mí los objetivos de esta charla serían, primero, conocer cuál es el impacto tanto en lo interno como en la sociedad cuando las empresas se integran en la responsabilidad social empresarial y en su estrategia de negocios. Entender cómo las empresas pueden implementar acciones de empresa socialmente responsable, conocer qué es y cuáles son las tendencias e innovación social corporativa. Pero sobre todo me gustaría que salieran de esta charla convencidos de que para afrontar exitosamente los retos que nos plantea el mundo actual, la participación de las empresas es fundamental y que para lograr esto es necesario que éstas integren a la idea de generación de valor económico el de valor social. Parafraseando mucho lo que decía el señor rector hace un momento, poner a la persona, a la comunidad, a nuestro país como el centro de nuestra preocupación en el diseño de nuestra estrategia de negocios, sin descuidar obviamente el valor económico que vamos a platicar también, pues de la relevancia que tiene para la sociedad. Vamos empezando con una definición de empresa. ¿Qué es empresa? Así una definición muy cortita, muy escueta, pero que dice mucho. Una organización o institución que se dedica a la producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores, obteniendo de esta actividad un rédito económico, es decir, una ganancia. Para el correcto desempeño de la producción, estas se basan en planificaciones previamente definidas, estrategias predeterminadas en el equipo de trabajo. Es decir, un grupo de gentes que tienen un interés común, se organizan, planifican un proceso de producción de bienes o de servicios que son demandados por la comunidad. Nadie se pone a hacer nada que nadie vaya a querer comprar o utilizar. Hacen estrategias
y se lanzan para tener un beneficio económico. Tradicionalmente así vemos a las empresas y hasta ahí podríamos quedarnos con el trabajo de una empresa. Sin embargo, por ahí de repente suena que hablan de responsabilidad social en las empresas. Y lo primero que viene a preguntarse, bueno, ¿y por qué responsabilidad social de las empresas? Cuando hablamos de empresa, hablamos y entendemos los impactos positivos que tiene la empresa. Ya no más por existir. Por ejemplo, genera trabajo. Le da a la gente la posibilidad de vivir bien a través del cobro de un sueldo, de un trabajo legítimamente remunerado. Segundo, genera riqueza dentro del país, dentro de la economía local, porque utiliza los servicios de proveedores, paga servicios, tiene toda una serie de articulaciones que provocan bienestar económico. También contribuye, o debería estar contribuyendo, al bienestar social a través del pago de impuestos. Con nuestros impuestos, los gobiernos deberían tener la capacidad de solventar muchas de las necesidades que se presentan en la sociedad. Entonces decimos, además de eso, todavía me quieren cargar el reto social del país. Tengo que lidiar con problemas técnicos, con problemas de personal, con problemas de competencia, con todo tipo de situaciones, y además todavía echarme encima a cuestas los retos sociales. Bueno, yo quisiera pensar que después de esta plática ustedes digan, no solo vale la pena, sino además es súper conveniente. Vamos a hacer un poquito de historia. En la época feudal, principalmente el trabajo de las personas estaba ubicado en el campo. Era muy rural, no había realmente industria, había algo de artesanías, algo de trabajo de talleres, pero fundamentalmente era esto. La gente trabajaba, pagaba un impuesto, ese impuesto se iba generalmente al príncipe, al duque, al dueño de los terrenos, que generalmente también cambiaban mucho de manos, no era nada más, no era como ahora que tenemos una definición geopolítica muy estable, esto era muy cambiante, y el impuesto que se cobraba básicamente se usaba para los gastos que requería ese príncipe y armar un ejército para las luchas que se tenían que enfrentar. Servicios públicos, atención a las necesidades de las personas, no las había de manera institucional. ¿Quién se hacía cargo de estas necesidades que existían realmente en la sociedad? Mucho de ello lo hacían las órdenes religiosas. Eran las órdenes religiosas las que se encargaban de hospitales, algo de la educación también, y párale mucho de contar hasta ahí. Había, por ejemplo, también órdenes religiosos militares, los templarios, los hospitalarios, que protegían a los peregrinos que iban a Tierra Santa y después extendieron su alcance a otros lugares. Los hospitalarios permanecieron más que los templarios y fueron creando hospitales también ya en territorios europeos, pero no había ninguna institución de Estado, por decirlo así, que se ocupara de estos temas. La gente estaba completamente, pues, ahora sí que a la buena de Dios. Después viene la transformación industrial, se viene el trabajo más urbano, el trabajo ya de producción en masa, se emplea mucha más gente, no hay condiciones de trabajo para las personas adecuadas, tenemos ahí trabajo infantil, horarios de más de 12 horas, sin días de descanso, sin vacaciones, sin prestaciones sociales, era todavía un trabajo sumamente precario. Después de las guerras napoleónicas en el siglo XIX y todavía con la Primera Guerra Mundial se empiezan a consolidar ahora sí las Estado-Nación como lo conocemos actualmente. Ya países más estables en cuanto a sus confines fronterizos, a sus sistemas de gobierno, y empieza, o ya se forma, ahora sí, el sistema que conocemos ahora más en los países democráticos, occidentales, donde el Estado toma por asignación muchos de los deberes que se tienen hacia la sociedad, hacia los ciudadanos a los que les debe el voto de confianza que se le da en las urnas. Y entonces en la sociedad nos organizamos así de manera un tanto general, en una serie de sectores. Está el sector público, que es el gobierno, el Estado en sí,
que los países otra vez democráticos occidentales pues son quienes se encargan de proveer a los ciudadanos de ese bienestar que se requiere. Está la sociedad organizada, que son las OSC, las ONGs, instituciones de personas que se organizan para atender los temas que aquejan a la sociedad. También que se encargan de estarle exigiendo a los gobiernos que cumplan con sus asignaciones pendientes. Estas organizaciones pueden ser tan complejas como una organización de naciones, o pueden ser tan sencillas como una organización de vecinos. Se pueden formalizar, no formalizar, pero generalmente las personas tienden a organizarse en grupos para atender problemáticas que les son comunes. El sector privado, que son las empresas, ya sea que buscan obtener ganancias o las que van sin fines de lucro, pero finalmente empresas, sector privado, que no depende del gobierno para trabajar, para organizarse, para emprender sus actividades de negocios. Algunos dejan el sistema este definido en 3 sectores, pero a mí me gusta siempre hacer una separación especial para lo que es la academia, las instituciones educativas, que cada día cobran más relevancia en justamente preparar a nuestros ciudadanos para integrarse a este sistema. ¿Qué esperamos del gobierno? En este tipo de naciones, estamos hablando de naciones otra vez, vamos a decir del hemisferio occidental, que se le llaman, de democracias modernas. En primer lugar, proveer orden. Los gobiernos crean y hacen cumplir las leyes y reglamentos destinados a mantener a los ciudadanos seguros. Eso esperamos de nuestros gobiernos, que nos ofrezcan seguridad. Proveer protección. La mayoría de los gobiernos han armado las fuerzas que están ahí listas para proteger a los miembros de la ciudadanía desde una amplia variedad de peligros. Peligros que son la delincuencia común, la delincuencia organizada, las invasiones, los desastres naturales, epidemias y demás posibles atentados contra la sociedad. Proveer servicios públicos. Los gobiernos actúan como una red de seguridad para los ciudadanos, lo que garantiza que las personas tengan sus necesidades mínimas cubiertas. Servicios públicos como agua, medicina, atención médica, educación, todos aquellos servicios que de alguna manera vienen a solucionar el día al día de las personas. Estabilidad económica. Tienen los gobiernos la obligación de utilizar el dinero recaudado a través de los impuestos para una variedad de propósitos, que son proveer de servicios públicos, como dijimos hace un momento, que pueden ser la sanidad, la educación, etc. Y aquí sí hay una variedad también de espectros. Es decir, hay países que han decidido tener un Estado benefactor, donde el Estado se encarga de proveer una gran cantidad de estos servicios. Por ejemplo, Francia, España, los países europeos, los países del norte, proveen educación gratuita, atención médica gratuita de alto nivel, de alta calidad. También los hay privados, pero los públicos son de bastante buen nivel. En otros países, aún desarrollados como Estados Unidos, han dejado más esa atención personal a los ciudadanos, que los ciudadanos sean quienes decidan cómo quieren atenderse médicamente, dónde quieren estudiar. Eso obviamente impacta en los impuestos. Los países que dan más atención por parte del Estado cobran mucho más impuestos que los países que no lo hacen así. ¿Cuáles son los retos sociales en México? Vamos a ponernos en México, en nuestra situación actual, y vamos a dar una revisadita de estos retos que tenemos frente a nosotros. Vamos viendo la pobreza. Esta es la medición de la pobreza que hace la Coneval, y esta es una comparación entre el 2018, del 2008 al 2018. Por ejemplo, población en situación de pobreza. En el 2008 era el 44.4% de la población, casi la mitad de la población en pobreza, es decir, no tiene capacidad suficiente para atender las necesidades mínimas de subsistencia para su familia. Al 2018 había bajado al 41.9%. Sin embargo, en términos absolutos, como la población también aumentó, se pasó de más o menos 49 millones de personas en situación de pobreza a 52 millones. O sea, aumentó el número de gente pobre, aunque en relación haya bajado un poco. La situación de pobreza extrema. La pobreza extrema es en aquella donde
la subsistencia misma de la familia está comprometida, es decir, en cualquier momento pueden tener un acontecimiento que los haga fallecer, inclusive. Aquí hubo una reducción de 11 a 7.4, aquí sí hubo cierto avance. Después tenemos vulnerabilidad por ingresos, es decir, la gente que no percibe suficientes ingresos o que su ingreso no está garantizado, de 4.7 a 6.9% aumentó. Y así podemos ir viendo diferentes rubros, como el educativo, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación, etcétera, etcétera, cómo en nuestro país los porcentajes son realmente altos. Y cómo, sobre todo, lo preocupante es los pocos avances que ha habido a través del tiempo. Percepción de inseguridad, esto es cómo se siente la gente en sus comunidades. Los rojos son aquellos que están por arriba del promedio nacional. Se fijan, están estados como Puebla, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas. En Tabasco, el 90.2% de la gente se siente amenazada en su integridad. Siente que puede ser víctima de un atentado criminal en cualquier momento. El promedio nacional es de 79%. En Sonora estamos en el 57.4%. La mitad de la población en Sonora vive con el miedo de que algo malo le pueda ocurrir a él o a su familia. El verde son los estados que están en la meta. La meta sería que el 25% de las personas fueran solamente los que se sintieran inseguros. Y solamente 2 estados del país están en ese punto. Este es el reporte de la OCDE en lo que se refiere a inequidad en el ingreso. Se fijan, México es uno de los países más inequitativos en los ingresos. Hay gente que gana mucho dinero y poca gente que gana mucho dinero y poca gente que gana mucho dinero, y mucha gente que no gana mucho dinero. Aquí están los países que tienen mejores reportes de equidad, y pues México está muy cerca de ser uno de los países más inequitativos del mundo. El porcentaje del PIB que el país gasta en servicios sociales. Esto es sumamente importante porque quiere decir cuánto invierte el país para que la ciudadanía salga adelante de sus necesidades básicas. El promedio de la OECD, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, a que pertenece México, está en 20.1% del PIB. Los países es lo que invierten. México es el país que menos invierte en este grupo de países. Solamente el 7.5% del PIB va destinado a servicios públicos. Si me ayudan allá, podemos regresar. En educación tenemos la prueba PISA, también de la OECD. El desempeño en lectura, si se fijan, México es el rojo, está en el 5º lugar, muy lejos de los países que alcanzan la mayor puntuación. El desempeño en matemáticas, muy por debajo también del resto de los países, y el desempeño en ciencias también muy por debajo. Es decir, los ciudadanos en México no se están preparando adecuadamente para afrontar los retos que se les presentan. Una última declaración que hizo un funcionario de este organismo dice: en México el 50% de la población de 15 años es incapaz de analizar, comprender los elementos mínimos para tener una actuación adecuada en su entorno profesional. La mitad del país no puede entender lo que lee, no es capaz de descifrar los problemas más sencillos y no puede desempeñarse adecuadamente en sus áreas de trabajo. Una vez me encontré con un jefe de recursos humanos que está en una empresa con una maquiladora en Ciudad Juárez, y me decía: tenemos un gran problema en el tema de seguridad porque la gente está teniendo muchos accidentes, pero no nos explicamos qué pasa porque les damos la capacitación, la inducción adecuada, tenemos un montón de manuales, todos esos manuales se los damos para que los vean. El problema está en que la gente no entiende, los lee y no los entiende, no los aplica. Tuvieron que diseñar manuales con figuritas, con imágenes lo más posible, para que fuera interpretación visual y no leída.
Hasta ese nivel puede llegar la falla de la educación. Hablábamos entonces que los estados modernos se conforman por ciudadanos. ¿Qué es un ciudadano? Es una persona considerada como miembro activo de un estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. Muy parco, muy sencillo, básicamente eso es el ciudadano. Y lo pongo aquí a colación porque las empresas están formadas por personas y las personas en un estado como estos somos ciudadanos. Y eso nos conlleva a una serie de situaciones que tendremos que revisar. ¿Qué se espera de un buen ciudadano? Que cumpla con las obligaciones del país, que son las tributarias, por ejemplo, pagar impuestos, las legales, cumplir con todas las reglas y las leyes del país, y las democráticas, votar por sus representantes. Participar activamente en la erradicación de las condiciones de desventaja que afectan a la población. Aquí me quiero detener un poquito también, porque las condiciones de desventaja, que también ha sido tema de debate política pública para los países, significa gente que no está con la misma capacidad para desarrollar su máximo potencial que otras. Y cuando un país tiene una gran cantidad de gente en condición de desventaja, como es nuestro país, la capacidad para afrontar los retos sociales se complica muchísimo. Y condiciones de desventaja, ¿cuáles son? No nada más son las económicas. A veces pensamos, los pobres y los ricos. No nada más eso. Hay otras condiciones de desventaja. Por ejemplo, el ser mujer. Se van a enojar, que ser mujer. Matan 10 mujeres al día en México por ser mujeres, nada más por eso. Las mató un novio celoso, las mató un esposo que se enojó porque volteó a ver a alguien, porque se vistió de la forma que no quería, la mataron en la comunidad porque salió electa como alcaldesa y en esa comunidad, por cultura tradicional, no se acepta que una mujer sea política, sea dirigente. La mataron por ser niña, por intento de abuso o por un abuso cometido. En los empleos no les dan las mismas oportunidades que a los hombres porque pueden quedar embarazadas, porque no son tan inteligentes según piensan todavía algunas mentes atrasadas. Entonces fíjense, ya por ser mujer podemos hablar de una condición de desventaja. Hay otras condiciones de desventaja. Hay niños que nacen en la sierra de Oaxaca, en la sierra de Chiapas o en la sierra de Sonora, que no van a la escuela más que a lo mejor una vez a la semana, porque no hay caminos, porque los profesores no quieren ir, porque los secuestran y los matan. Ese niño ya tiene una desventaja. Su educación nunca va a ser la misma que tuvo una persona que nació en el municipio de Pedro de la Garza, de Monterrey, no me acuerdo cómo se llama el municipio más rico del país, que tuvo la oportunidad de que su chofer lo llevara a la escuela todos los días. Un niño que nació en esas condiciones también, la alimentación que recibió, que no fue la óptima durante el embarazo de su madre y durante su primera infancia, no desarrolla la misma capacidad cognitiva que un niño que tuvo una alimentación óptima. Desde ahí ya se definió una desventaja intelectual. Esas desventajas son muchas veces insuperables. No es posible que una persona que haya nacido con esas condiciones de desventaja por sus propios méritos pueda plantearse una movilidad social, es decir, que a lo largo de su vida pueda mejorar sus condiciones de vida y volverla una vida mucho más digna. El debate político que existe en muchos países es: debería ser capaz de hacerlo por su propia cuenta y es mérito de cada quien salir adelante independientemente de sus limitaciones. En otros países se ha tomado una visión distinta, pero definitivamente lo que quisiera que comprendiéramos todos aquí es que es trabajo de la sociedad, no del gobierno, no de las instituciones no gubernamentales, sino de todos los ciudadanos, atender esas condiciones de desigualdad. Involucrarse en la toma de decisiones que deben dar en el seno de la sociedad, participando en las instancias que tiene a su disposición, es decir, organizarse y estar pendiente de lo que ocurre en nuestra sociedad para trabajar activamente en la solución de la problemática. Finalmente, ayudar a cuidar el ambiente en el que se vive, preocupándose así por las propias generaciones, y creo que este es un tema que todos ustedes tienen ya muy asimilado. Esta generación es mucho más consciente y está mucho más sensibilizada con el devenir de nuestro medio ambiente. Aquí quiero también tocar el tema del pago de impuestos, porque todas estas situaciones de atención a la condición de desventaja de las personas
que está puesta la responsabilidad en gran medida, la hemos colocado en los estados, pues tiene que hacerse con dinero. Y si vemos aquí, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que en México solamente el 11.7% del PIB entra por los impuestos, cuando en otros países, por ejemplo en Dinamarca, es el 50.9% del PIB. Esto significa que el gobierno no recauda a través de impuestos una cantidad de dinero que le permita afrontar adecuadamente estas condiciones. Este informe lo acaba de dar el INEGI y nos habla que el 56% de la población económica activa del país está en ocupación informal. Esto es decir, la gente que tiene el changarrito en la calle, que hace trabajos esporádicos, no recibe prestaciones, no recibe seguridad social, no recibe ningún tipo de protección, pero tampoco reporta impuestos, tampoco paga impuestos. De manera que el 56% está en esta condición. 15 millones están ubicados en el sector informal, 2.3 millones en trabajo doméstico, las personas que ayudan en casa, 8 millones están en empresas y sector público. También el gobierno tiene gente que no está en la formalidad, en el empleo formal, y 6 millones en el sector agropecuario. Es decir, 31 millones de personas desprotegidas de cualquier protección de los servicios estatales y además que no contribuyen al gasto del país. Otro concepto que va a tomar mucho interés en el tema de responsabilidad social es el de filantropía. Filantropía significa ser empático con los individuos, prójimo, ayudando a personas de manera desinteresada. Es incondicional, es decir, sin intereses, sin fines de lucro y que no requiere nada a cambio. Es únicamente puro amor al ser humano. La filantropía viene del griego philos, que significa amor, tropía de humanos, del ser humano. Lo comentaba de alguna manera el hermano en su plática de hace un momento. Las sociedades, o más bien el ser humano como especie, si ha logrado trascender y estar en la posición que está en el mundo, en el universo, es gracias a la solidaridad y al sentimiento filantrópico que viene innato en él. Ninguna especie humana, ninguna especie en la Tierra tiene esa capacidad de interesarse por nosotros como tiene el ser humano, aunque parezca que no, aunque haya mucha evidencia de que estamos desinteresados, de que nos preocupamos, que es un fenómeno que hay que contrarrestar. Sin embargo, sí lo hacemos, de alguna manera u otra lo hacemos. Es cierto que también parte del éxito de las especies está en cuidar de sí mismo, ser egoístas y atender nuestras necesidades antes de los otros. Ese equilibrio entre lo que hacemos por nosotros y lo que hacemos por los demás es lo que nos ha llevado a ser una especie realmente exitosa. Y ahora centramos a lo que es el tema de la conferencia de hoy, que es empresa socialmente responsable. Aquí voy a dar la definición que nos comparte el CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía, que fue quien hace un poquito más de 20 años diseñó, junto con las cámaras empresariales y grupos de empresas interesadas en el tema, el distintivo de empresa socialmente responsable, que es un distintivo que se le entrega a empresas que cumplen con una serie de condiciones. La ULSA lleva su primer año como empresa socialmente responsable, ya va por la siguiente convocatoria, y la manera en que ellos definen la empresa socialmente responsable es el compromiso consciente y congruente de cumplir íntegramente con la finalidad de la empresa, tanto lo interno como lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así por la construcción del bien común. Si hacemos, pues, ponemos esta filmina sobre lo que era la definición de empresa, vamos a ver que coinciden algunas cosas, pero en otras ya se da un paso distinto. Por ejemplo, cumplir íntegramente con la finalidad de la empresa, es decir, atender adecuadamente el negocio en el que estamos, cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes,
atendiendo los trabajos de la competencia, atendiendo las necesidades de nuestros socios de negocio. Pero le agrega el tema social y ambiental de todos los participantes. Es decir, ya no es nada más el valor económico, sino empieza a hablarse de un valor social, demostrando respeto por la gente, los valores éticos y la comunidad. Es decir, todos estos elementos que acabo de mencionar no son solamente elementos de los que yo puedo servirme para lograr ese valor económico, sino que tengo que mostrar respeto por ellos. Es decir, tienen que acompañarme en mi desarrollo y en mi crecimiento. También hay otras definiciones como esta de la SOFOFA, que es una institución en Chile. Dice: una empresa socialmente responsable es aquella que, además de poseer una administración eficiente y una sustentabilidad económica adecuada, se preocupa por aquellos aspectos paralelos que son igual de importantes. Como decíamos, son la comunidad, que beneficia directamente a los individuos o a los stakeholders. Otra vez, aquí están integrando el tema social a la empresa. Bueno, ¿cuáles son las líneas estratégicas? Me voy a quedar con la definición de CEMEFI, me voy a quedar con la definición que da el distintivo para las líneas estratégicas que sigue este concepto de empresa socialmente responsable. Ética y gobernabilidad de la empresa. Ponemos atención en cómo hacemos negocios. Tenemos que ser socios confiables, respetar nuestros acuerdos, no entrar a la competencia desleal o engaños para lograr nuestros fines económicos. Calidad de vida en la empresa. Esto es poner el foco de atención en la manera en que nuestros trabajos se desarrollan, los empleados se desarrollan en sus trabajos. Considerar a la persona en toda su dimensión humana, no nada más como un artículo de uso. Su dimensión humana son personas que tienen aspiraciones, tienen deseos, tienen sueños, tienen familias, tienen problemáticas de salud, problemáticas de todo tipo que merece la pena que sean atendidas y que la empresa se ocupe de ellas. Cuidado y preservación, vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo. Esto es dónde estamos ubicados, dónde hacemos nuestro negocio. Muchas veces pensamos solamente en los impactos positivos de la empresa, como lo mencioné hace un rato, pero ¿qué pasa con los impactos negativos? Las empresas, por el solo hecho de constituirse, ya pueden tener un impacto negativo. Es como el ser humano, por el solo hecho de nacer, ya consume oxígeno y genera dióxido de carbono, demanda alimento, demanda uso de energía. Igual las empresas, por el solo hecho de establecerse, ya demandan de algo. Algunas con un impacto muy fuerte. Una minera que llega y empieza a cambiar el medio ambiente tiene un impacto más fuerte a lo mejor que una oficina de atención al público, pero todas de alguna manera ya tienen algún impacto. Por lo tanto, es importante que estemos muy atentos a cuáles son esos impactos en nuestra comunidad, cuáles son las problemáticas que se generan en nuestra comunidad, porque acuérdense que también la gente que trabaja en nuestras empresas son miembros de la comunidad en la que estamos, y los problemas que ellos afronten en esas comunidades los van a trasladar a la empresa de una manera u otra. Hubo un caso que platicaron, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Guanajuato, que está metido en problemas de seguridad terrible. Guanajuato está apuntalando los temas de violencia. En Guanajuato se fueron a establecer muchas empresas armadoras y maquiladoras, sobre todo armadoras de carros. ¿Qué pasó en estos lugares? La demanda de personal bien entrenado, bien capacitado, se hizo muy grande, pero la comunidad, que siempre ha sido agrícola, no ha podido proveer de ese personal a estas empresas. Por lo tanto, han tenido que traer gente de otros estados a trabajar en estas empresas. Y el impacto social ha sido fuertísimo, porque son gente que viene de fuera, que no se integra a la comunidad plenamente, que no le interesa la problemática de la comunidad, y la comunidad local se siente desplazada, se siente ajena y se siente además que no está siendo beneficiada de la instalación de esas empresas. Por eso mucho ojo cuando hablamos de riqueza. Es que el dinero, la riqueza, la generación de riqueza es lo que da el impulso al desarrollo de las comunidades. No es del todo cierto. Si no va acompañado
de desarrollo real, es decir, que todo el mundo tenga acceso a los elementos que implica el desarrollo, como es una buena educación, plena salud, capacidad de encontrar trabajo, entonces no van a ser las oportunidades de desarrollo. Cuidado y preservación del medio ambiente. Las empresas igualmente tendrán que tener en su estrategia de negocios acciones que vayan en este sentido. Vamos a revisar cada una de estas líneas muy rápidamente. ¿Qué es la ética de gobernabilidad? Todo arranca con un código de ética que la empresa se compromete a cumplir. Es el código que marca el nivel de compromiso y la línea de comportamiento de la empresa. Básicamente se pretende que haya honestidad y transparencia empresarial, cumplimiento de compromisos, combate a la corrupción. La empresa es un compromiso estricto de no participar en actos de corrupción y respeto a la dignidad humana como el centro de atención a todo lo que tiene que ver con su estrategia de negocios. La calidad de vida en el trabajo. Se trata de promover y establecer como prioridad la calidad de vida de la comunidad interna. Calidad de vida del trabajador en toda su dimensión humana. No es nada más pagarle y nos vemos. No nada más se trata de cumplir con los requisitos legales, de darle seguridad social y las prestaciones de ley. Se trata de ir más allá de eso. ¿Cuál es la situación de familia? ¿Cuánto tiempo puede ese individuo dedicarle a la familia si lo estamos ocupando en el trabajo? Equilibrio entre el trabajo y atención familiar. ¿Cómo es su salud? ¿Cómo es la salud de su familia? ¿Se están cuidando para el futuro? ¿Se están descuidando? ¿Están participando activamente en la sociedad? ¿Se están educando bien ellos y sus hijos? ¿Qué podemos aportar nosotros? Hay empresas que adoptan programas de becas, hay empresas que dan apoyos especiales para la educación, para la salud y para el desarrollo integral de sus trabajadores. Empleo digno, un empleo donde, aparte de remunerarles bien, con sueldos bien pagados, además se les trate con dignidad, no se les someta a trabajos vergonzosos, a condiciones peligrosas, ni tampoco se emplee a menores de edad o se pongan restricciones, como por ejemplo políticas de no aceptar gente de otras religiones, de otras ideas políticas, de otra diversidad sexual, ser abiertos a la inclusión. Y la seguridad en el trabajo, como ya lo he mencionado. La vinculación con la comunidad es involucrarse como ciudadano corporativo. Dijimos, las empresas las conforman ciudadanos. Por lo tanto, eso se transmite a la empresa. Y el ciudadano corporativo es el que a través de una empresa participa activamente en su sociedad. Aquí se trata de maximizar el valor agregado de nuestros servicios y nuestros productos, atendiendo a todos los stakeholders, que son inversionistas, colaboradores directos, proveedores, clientes, gobierno, organización y comunidad. Compromiso con la comunidad y con su desarrollo. Esto también es bien importante. Significa trabajar con la comunidad para su desarrollo. No son nada más programas de aportación de recursos financieros, de recursos económicos. Otra vez el error de pensar que el dinero lo va a solucionar todo. Es trabajar en programas de largo plazo para que las comunidades vayan desarrollando sus capacidades propias. No se trata de irles a solucionar sus problemas, sino acompañarlos y darles herramientas para que ellos salgan de sus problemas, ellos encuentren la salida a sus problemas. Y por eso la participación de la empresa en el desarrollo de la comunidad es bien importante. La empresa por sí misma ya es una comunidad, y la empresa es una comunidad rica en capacidades, rica en competencias, porque tenemos gente trabajando ahí, profesionistas, técnicos capacitados, tenemos socios de negocios que tienen también sus redes de socios de negocios, contactos con el gobierno, contactos con otras empresas. Todo eso es talento que se le puede aportar en un acompañamiento a la comunidad para que líderes comunitarios desarrollen esas capacidades, esas competencias y sean capaces de ir desarrollando. Es decir, de pasar de un estado de desventaja, de marginación, a un estado de capacidad, a un estado de competencia donde ellos pueden ir perfilando un futuro mejor para ellos y sus familias. La riqueza más grande que le podemos aportar a una población, a una comunidad en esta situación es esperanza. Sin esperanza el ser humano no vive, se acaba, se muere. La esperanza es lo que nos mantiene, la esperanza de poder ver un mejor futuro que le da vida a nuestra sociedad y a nosotros como personas. Cuidado del medio ambiente, este es otro ámbito que se promueve
promueve la responsabilidad social, que es respeto al entorno y a los recursos del medio ambiente. Se busca pues la optimización de los recursos, el reciclado, la huella de CO2, buscar alternativas que contaminen menos, materiales que sean biodegradables, todo aquello que pueda contribuir al cuidado y al mejoramiento del medio ambiente. ¿Cuáles son las ventajas para una empresa de ser empresa socialmente responsable? Y sí quiero enfatizar esta parte porque las empresas deben ser sustentables, es decir, caminar a lo largo del tiempo y asegurar su permanencia. Entonces, toda aquella inversión que se haga debe tener un retorno que les dé garantía de eso. Y efectivamente, la SR contribuye también a esa sustentabilidad. ¿De qué manera? Con el mejoramiento de la imagen pública. Es más fácil tratar con autoridades, con comunidades, con grupos sociales cuando se tiene una buena imagen. No es lo mismo llegar como un explotador, como un destructor del medio ambiente, que llegar como alguien que se preocupa y atiende sus problemas. Atención mediática. La atención mediática nos lleva entonces también a promover estos valores y que crezca la comunidad de empresas que actúa de esta manera. Trabajadores comprometidos. Sus trabajadores se van a sentir mucho más comprometidos con la empresa porque van a sentirse tratados bien, van a sentirse parte de un fin más grande que simplemente crear dinero. Y además se van a sentir orgullosos de trabajar en sus empresas. Un trabajador que sale a su comunidad y ve un beneficio a su comunidad y lo puede presumir que lo hicieron ellos con su empresa, no saben el impacto que tiene en el compromiso. Atracción de inversionistas, si se requiere jalar inversiones de alguna manera, es mucho más sencillo, tiene una buena imagen. Alianzas sólidas, va de la misma línea, un buen ambiente laboral, ya lo comentábamos, el crecimiento profesional también se catapulta porque hacemos alianzas con otros actores sociales que tienen competencias adicionales que le van y le transmiten a la empresa. Una conciencia responsable también nos hace al final del día pues generar otra vez pasos más adelante, que vamos a ver ahorita que hay más que hacer más allá de la empresa socialmente responsable. Les voy a dar algunos ejemplos de mejores prácticas para que sepan qué hacen las empresas en este sentido. TOCS, prevención de la pérdida y desperdicio del alimento. El restaurante TOCS es una cadena a nivel nacional que provee comida en restaurantes. Ellos hicieron una alianza con una organización que tiene una metodología muy bien fundamentada científicamente de cómo reducir el desperdicio de alimentos. Lanzó este programa ellos internamente. Y fíjense cuál es el impacto. El impacto es, por un lado, en lo interno, que van a ahorrar dinero porque no se van a desperdiciar tantos alimentos. Y por otro lado, van a contribuir al cuidado del medio ambiente, porque el alimento que se desperdicia es alimento que ya consumió energía para su elaboración, y tirarlo a la basura simplemente es un desperdicio de energía. El 40% de los alimentos en el mundo son desperdiciados. En países como México estamos más o menos en el 20-25%. En países como desarrollados como Estados Unidos están en el orden del 40-45%. Y se desperdician por muchas razones. Pero al final del día, el impacto económico y el impacto ambiental es sumamente alto. TOCS tuvo una iniciativa, entre muchas otras que tienen, que mereció la distinción de práctica, de mejor práctica. Coppel. Coppel aquí está en Sinaloa, tiene una práctica que es, comparten experiencias y generan proyectos de colaboración que permiten potenciar la atención a los distintos proyectos sociales. Ellos lo que hacen es, hacen una convocatoria para promover algún proyecto social. El proyecto social tiene que tener tres partes: pertinencia, es decir, una realidad que está afectando de manera significativa a una comunidad. Tiene que tener viabilidad financiera, no se vale que nomás sea vamos a darle dinero. Tiene que tener un retorno que le permita ser sustentable. También eso está cambiando en las organizaciones sociales. El chip ese de que voy a estar a la expectativa de que me donen dinero se está dejando atrás. Las organizaciones van a tener que pensar en su sustentabilidad, creando valor económico también. Y tiene que tener una teoría de cambio. Esta es una teoría, no nos da la conferencia para explicarla, pero significa promover básicamente un cambio radical en la manera en que se llevan a cabo las cosas. En la última convocatoria recibieron 39 proyectos, 20 fueron finalistas y 8 ganadores. Ellos lo que hacen es, le dan capital semilla a estos proyectos para que salgan adelante.
Muy bien. Tenemos otra, Walmart de México. La memoria de Walmart de México también es una iniciativa donde hace convocatoria para proyectos de impacto social y da capital semilla para desarrollar negocios. Hay un movimiento muy nuevo también que se llama emprendedurismo social, que significa generar empresas donde el impacto social es alto, pero tiene viabilidad económica. Aquí en Obregón ya hay grupos de personas que están invirtiendo dinero en proyectos de ese tipo. Hay también una nueva teoría o un nuevo modelo de trabajo que va más allá de la empresa socialmente responsable. Algo que se le critica, digamos, o que se le pone como una desventaja o como una debilidad del modelo de empresa socialmente responsable es que finalmente son programas que van paralelos al core business del negocio. Si yo me dedico a hacer sal, pero construyo casas o apoyo la construcción de casas en una comunidad, pues son cosas totalmente diferentes. Innovación social corporativa se refiere a que una parte de mi negocio, o si no todo mi negocio fundamental, está basado en el impacto social que va a tener. Y entonces se tiene que privilegiar tanto el valor económico como el valor social en pesos iguales. Entonces, la innovación social corporativa es generar valor económico de una manera en la que también se esté produciendo valor para la sociedad y ser capaz de dar respuesta a sus principales retos. Es decir, voy a integrar a mi negocio algo que me va a dejar dinero, pero que la visión va a ser el impacto social que va a tener inmediatamente. Se llama co-creación. Y esto también nos lleva a redefinir la manera en que nos organizamos en la empresa. Normalmente en la empresa, ¿quién contratamos? Contadores, personal de ingenieros, personal que está capacitado para sacar adelante los procesos del negocio. Sin embargo, para darle valor social, entonces tengo que dar entrada a mi negocio gente especializada en esos impactos sociales. Gente que conoce cómo atender la problemática social, tener un impacto significativo y además hacerlo de manera sustentable y eficiente. Por ejemplo, hay una entidad bancaria que se llama Barclays, que está en Inglaterra. Estos señores desarrollaron unas aplicaciones, dispositivos y diferentes aplicaciones que le permiten a gente con incapacidad visual o auditiva interactuar con estos dispositivos y hacer transacciones bancarias. Eso es un negocio, es el negocio bancario. Y uno de los servicios a los que están apostando para generar valor económico es este, pero están directamente impactando a un segmento de la población que está en desventaja por esa incapacidad con la que están. Natura es una empresa brasileña francesa que se dedica a los cosméticos, perfumería y artículos de belleza. Ellos tienen una filosofía de que todo lo que hacen tiene que ir en armonía con la naturaleza y el cuidado de la Amazonia, allá en Brasil. No hacen experimentación con animales, todo es a través de desarrollos tecnológicos que no implica experimentar con animales, que ustedes saben que en esta industria es lo más común hacer experimentación con animales. Y sus proyectos de impacto de desarrollo de productos, todos son a través de elementos que se proveen en la Amazonia. Y ninguno de ellos tiene que tener un impacto que no sea reversible en el entorno natural de la Amazonia. Y ustedes saben que la Amazonia pues, nos impacta a todos. Hay otros ejemplos, por ejemplo Telefónica, que está haciendo conectividad en zonas remotas, haciendo Smart Cities, está invirtiendo en desarrollos tecnológicos de conectividad que tienen el impacto de mejorar la información para las poblaciones que tradicionalmente no tienen alcance a estos beneficios. Danone y la Fundación Anabela. Danone está contratando personal que es capacitado por esta fundación. La Fundación Anabela se dedica a capacitar para entrar a los negocios a mujeres que han sido violentadas, mujeres que por su situación de desventaja, de pobreza y por situación de mujer que han sido violentadas. Ellos las rescatan de alguna manera, les dan entrenamiento, les dan capacitación y pueden entrar a trabajar a diferentes sitios. Bueno, ya se asociaron con Danone para tener un despacho interno para contratar a este tipo de mujeres. Hay otras iniciativas, también lo conocen en Canadá, que se dedica a hacer pan, una panadería muy grande, y sus empleados son principalmente ex convictos, gente que sale de las cárceles, que cuando salen de las cárceles nadie los quiere contratar.
IBM también desarrolló un sistema de aprendizaje para escuelas donde el nivel de aprovechamiento es mínimo, y ellos están desarrollando una plataforma para el aprendizaje con tecnología. Como ustedes pueden ver, entonces tenemos también pues innovación en ese sentido. Y aquí quería mencionarles a ustedes, si estamos pensando, bueno, ¿cómo podemos enfocar ese impacto social? ¿Cómo podemos darle sentido? ¿Dónde impactamos? ¿Cómo impactamos? ¿Cómo darle pertinencia a la realidad que vive nuestro mundo? Bueno, pues tenemos entonces los Objetivos de Desarrollo Sostenible que desarrolló la ONU con la colaboración de todos los países adscritos a la ONU, que son 17. Ustedes pueden ver, es fin de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, educación de calidad. Hay otros como industria, innovación e infraestructura, está el cuidado del medio ambiente, la vida submarina, acciones por el clima. Todos estos son como una guía para decir, si yo tengo una idea de innovación de negocio, ¿cómo puedo darle valor social? Bueno, si se enfocan en algunos o varios de esos objetivos, ahí pueden encontrar la respuesta para ello. Finalmente, si hay oportunidad, me gustaría que veamos un video muy rápido para que vean lo que está pasando a nivel global con estas iniciativas de innovación social cultural. ¿Lo podemos echar a andar desde allá? Podemos activar el video allá en la cabinita de control. Bueno, si no lo alcanzamos a ver, este video habla de una iniciativa. Si subimos el volumen, por favor. Bueno, casi siempre la tecnología nos hace alguna barrera en este tipo de presentaciones. Básicamente de lo que se trata este video es de cómo esta organización está articulando la reunión de expertos en temas de innovación tecnológica, en temas de innovación social, de temas de responsabilidad social corporativa, con la intención de ser un pool de ideas, de iniciativas que permitan desarrollar, como les decía yo, iniciativas de negocio que generen riqueza económica, pero que además atiendan una problemática social. Y son participantes de todo el mundo, no está dirigido a ningún segmento o a ningún lugar geopolítico específico, es para todo el mundo, y esto es lo que viene: tecnología, impacto social, innovación, y espero que en lo que ustedes vean más adelante en las siguientes ponencias tengan la oportunidad pues, de conjugar esas innovaciones para hacer negocio con el impacto social. Finalmente, pues quiero agradecerles nuevamente que me hayan invitado a esta ponencia. Espero que los objetivos iniciales se hayan cumplido y pues que tengan el mejor de los foros. Si hay tiempo, no sé, esta idea para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna inquietud, con mucho gusto la podemos atender. Abrimos un espacio para preguntas. Las personas interesadas en ello, favor de levantar la mano para que nuestros compañeros nos hagan el favor de acercar el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué nos puede platicar acerca de la importancia de la insignia ESR? ¿Es necesario realmente para una empresa o puede ser socialmente responsable sin tal insignia? Gracias por tu pregunta. Sí, se puede ser socialmente responsable sin el distintivo. De hecho hay otros, y hay otro tipo de certificaciones también. Hay una gran variedad de ellos. ¿Cuál sería la importancia? Yo también hice esa pregunta cuando me llegaron a ofrecer a la empresa que no le querías entrar al distintivo de empresa socialmente responsable. Mi primera respuesta fue: ¿para qué? Si yo ya hago cosas, no necesito que andarlas presumiendo en el mundo, ni andar haciendo lo que hago como para levantar mi imagen o tratar de lavar mi cara sucia, ¿no? Y después, ya que le entendí un poquito más, me di cuenta de los beneficios y de la razón de ser. Primero, no es solamente un distintivo. Esto es una herramienta que adquieres en el CENEFI para sistematizar y hacer tus procesos de responsabilidad social empresarial un proceso sustentable dentro de la empresa, que no sea nada más una ocurrencia,
que sea algo que se instale permanentemente y se le dé seguimiento, que además tenga metas de mejora. Por otro lado, también el publicar tus resultados, el publicar tu distintivo, también sirve como inspiración para que otras empresas se quieran sumar. Si tú lo haces, si el vecino lo hace, si aquel lo hace, oye, por algo lo estarán haciendo, ¿no? Entonces van, se interesan, te preguntan y se adhieren muchas veces a eso. Entonces también eso me hizo pensar que valía la pena entrar al distintivo. Muchas gracias. Muy bien, pues sí. Perdón. Buenos días, mi nombre es María Fernanda, mucho gusto. Ahorita mencionó algo que me llamó mucho la atención, que era que dijo algo así de que el Estado tiene que dar las herramientas para que se pueda dar el desarrollo social y no regalarles las cosas simplemente. ¿Usted cuál cree que sea la visión, cuál cree que sea el futuro de nuestro país con el actual gobierno, en el cual sabemos que obviamente están regalando las cosas y no están dando herramientas que puedan llevar al desarrollo del país? Sí, gracias por su pregunta, muy pertinente. A todos nos ocupa actualmente y nos preocupa qué podemos esperar en un país como el nuestro con el tipo de liderazgo político que estamos viviendo. Yo en lo personal soy de la idea de que no cumplimos con la idea de desarrollar, no promovemos el desarrollo de la sociedad si no motivamos el aprendizaje propio, el aprendizaje de cada quien, y que cada quien con las herramientas que va desarrollando sea capaz de atender sus problemáticas. Ya lo hemos vivido en México en el pasado y se ha visto en evidencias en todo el mundo que el privilegiar el valor económico como elemento fundamental, elemento indispensable, elemento único para el desarrollo, es un error. Por ejemplo, ya les mencionaba hace rato lo de la inequidad, pero el año pasado se rompió récord en las transferencias de dólares de las remesas de Estados Unidos a México, fueron 36,000 millones de dólares, que van principalmente a estados como Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato. Estamos hablando de 3 o 4 veces más de lo que ingresó en México por petróleo, por ejemplo, por venta de petróleo. Y sin embargo, las condiciones de vida de sus lugares no han cambiado. Entonces, no nada más es dar dinero. Imagínate también este caso, tú le das dinero a una persona, imagínate un escenario así, le dices, ¿sabes qué? Ya no vamos a tener seguridad social. ¿Sí? Mejor todo ese dinero que se aporta al seguro social, las cuotas patronales, las cuotas del trabajador, te las vamos a dar a ti, familia, para que tú hagas un plan y vayas al hospital que quieras, cuando tú lo requieras. Y empezamos a darle ese dinero a la familia. Imagínense una familia de escasos recursos que empieza a recibir ese dinero, pero no solamente de escasos recursos, sino además que no ha tenido una preparación financiera, una educación como la que ustedes han recibido a lo largo de su vida. ¿Qué va a hacer con ese dinero? ¿Va a privilegiar el ahorro, la inversión, la prevención de la enfermedad? ¿O a la primera oportunidad se lo va a gastar? Y no necesariamente la borrachera, se va a emborrachar. No, simplemente porque tuvo una necesidad. Un familiar se le cayó de la escalera, se rompió la pierna, pues le va a dar dinero a la tía, a la abuelita, no sé qué, le va a prestar al compadre que está metido en una bronca, van a pasar 1000 cosas y ese dinero se va a diluir. Y el día que tenga una emergencia médica, él o su familia no van a tener con qué. Entonces, lo que esperaríamos del gobierno es que nos aporte instituciones confiables y que den el servicio conveniente para que a través de los mecanismos que están diseñados se pueda atender a la población. No soy de la idea de que a la gente hay que darle las cosas, hay que darle herramientas de acompañamiento. Sí hay situaciones que hay que atender de manera asistencialista, que le llamamos, son situaciones de emergencia y que a la vez nunca vayan a cambiar. No podemos quedarnos cruzados de brazos cuando vemos a una persona padeciendo hambre en la calle, cuando vemos a un viejito que no tiene atención, cuando vemos a una persona padeciendo frío en la calle. Tenemos que ayudarlos. Eso es parte de la naturaleza humana, ayudar a esas personas. Pero no podemos dejar la solución ahí. Tenemos que caminar más allá. ¿Cómo le hacemos para que cada día haya menos niños que requieran un comedor en la comunidad? ¿Cómo le hacemos para que cada día haya menos viejitos desatendidos? Entonces,
las acciones inmediatas para atender una coyuntura, una situación de emergencia deben ser eso, emergentes nada más. Deben ser temporales, pero hay que trabajar en la solución a más largo plazo. La Universidad La Salle Noroeste le reconoce su valiosa participación y como muestra de ello, Marcos Apodaca Parado, estudiante de la licenciatura de Comercio Internacional, le hará entrega de un diploma y un presente de parte de todos nosotros. Recuerde que la Universidad La Salle Noroeste es su casa. Muchas gracias.